Anamnesis, liturgia que se hace vida. Qué alegría volver a encontrarnos, hermanos, en esta serie de meditaciones sobre la espiritualidad litúrgica. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes desde esta querida diócesis de Armenia, en nombre de nuestro obispo diocesano, de la Delegación Diocesana de Liturgia. Desde aquí damos nuestro más sincero agradecimiento a la Delegación de Comunicaciones que nos permite llegar a cada uno de ustedes, de sus hogares. Hoy nos adentraremos en un tema que considero es la base de toda nuestra meditación. Ustedes son un reino de sacerdotes. Quédense con nosotros. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Uno de los rasgos que más nos llama la atención del antiguo pueblo de Israel es que, a diferencia de todas las otras religiones del momento que tenían una imagen, entre comillas, sagrada, a quien llamaban sacerdote o sacerdotisa, cuya función era servir de mediadores entre Dios y el pueblo, Él quiso que todo el pueblo fuera sacerdotal. Es decir, que todo el pueblo estuviera en capacidad de ofrecer. En el caso concreto del pueblo cristiano, nosotros reconocemos que todo el pueblo está llamado a ser sacerdotal, y el ministerio de los pastores, de los ministros ordenados, es decir, de los diáconos, de los presbíteros y de los obispos, es procurar guiar a ese pueblo para que puedan ser realmente un pueblo sacerdotal. Es decir, mi función como presbítero en la iglesia es acompañar a mi comunidad, iluminar a mi comunidad para que ellos puedan descubrir todos los días, para que puedan ratificarse todos los días en la vocación a la que Dios los llama, que es ser sacerdotes en medio de las circunstancias en las que han vivido. Con toda razón nos dice el apóstol Pablo que Dios nos ha convocado para hacer visible en medio de los hombres la santidad de aquel que nos ha llamado del reino de las tinieblas al reino de su luz. Ese testimonio es visible, es palpable, es verificable, precisamente gracias al testimonio cristiano. Y por eso dice también el Señor a través del evangelista Mateo: brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La función principal del sacerdocio es procurar que todos los demás glorifiquen también a Dios. Y esa glorificación viene cuando todos los demás son capaces de ver en mí una presencia extraordinaria. Yo suelo decirles a los fieles que van a mi parroquia que nosotros somos cristianos no solo porque nuestro nombre está inscrito en un libro de bautismos, sino porque cada día tenemos que ser transparencia de Jesucristo. Es decir, cuando los demás son capaces de ver en mis palabras las palabras de Cristo, cuando los demás son capaces de ver en mis motivaciones las motivaciones de Cristo, cuando los demás son capaces de ver en mi forma de mirar el mirar de Cristo, en mi forma de trabajar el trabajar de Cristo, ese testimonio va haciendo que otros intenten también ser en medio del mundo representaciones, transparencias del mismo Cristo. Los padres conciliares, en Lumen Gentium 31, nos recordaba cuál era la misión fundamental de ese pueblo sacerdotal. Y nos decía que la misión fundamental de los laicos que ejercen su sacerdocio no en el altar, sino en el mundo, en medio del siglo, era impregnar todas las cosas de Cristo. Imagínense ustedes cómo sería nuestro país de distinto, cómo serían nuestras naciones de distintas, nuestras familias de distintas, si cada uno de nosotros, allí donde Dios nos ha puesto, procurar hacer transparencia de Jesucristo. Es la liturgia la que me permite ver la vida con los ojos de Jesús. Nosotros tristemente creemos que la liturgia hace referencia solamente a un conjunto de ritos, de signos, y no es así. La liturgia se convierte para nosotros como en ese sicómoro al cual se subió este hombre tan bajito llamado Zaqueo. El sicómoro fue el que le permitió darse cuenta de dónde venía Jesucristo.
El sicómoro le permitió ver a él el mundo de manera distinta como lo hubiera visto si hubiera seguido en medio de esos hombres que para él resultaban ser demasiado altos. El sicómoro le permitió una nueva perspectiva, y eso es lo que la liturgia hace en nosotros. Cuando yo voy y celebro con la iglesia, me doy cuenta que Jesucristo ilumina mi vida con su palabra, que la iglesia ilumina esa palabra para mí desde una perspectiva distinta. Permite que yo vea mi vida, mis circunstancias, mi sufrimiento, incluso los más dolorosos, desde una perspectiva nueva. Y yo, convencido de esa nueva perspectiva, soy capaz de salir al mundo y llenar ese mundo de una esperanza nueva. Los padres conciliares emplean el verbo leudar. Nosotros estamos llamados a hacer que el mundo leude de manera distinta, que el mundo fermente de manera distinta. Nosotros tenemos que ser como el fermento en la masa, pero lo dice también el Señor en el Evangelio de Mateo. El cristiano que ha bebido de Dios, el cristiano que tiene esa vida íntima con Jesús, es capaz de ser de ser para el mundo la sal que le concede sabor. ¿Qué significa eso? Que ante un acontecimiento que parece soso, carente de sentido, carente de sabor, como puede ser el sufrimiento, la enfermedad o la muerte, el cristiano viene a aportar un sabor distinto. ¿Cómo puede ser que un cristiano que acaba de perder a sus hijos en un accidente todavía tenga esperanza? ¿Cómo puede ser que un cristiano que acaba de perder su trabajo o al que le acaban de robar su fama y su honra todavía tenga fuerzas para levantarse y decir: yo no me voy a dejar vencer? Cuando los otros cristianos o las otras personas no creyentes verifican esa fuerza interior extraordinaria que proviene precisamente de ese encuentro con Cristo, lo mínimo que ellos van a hacer es querer llenar también su vida de sentido, porque esas circunstancias tristes que ese cristiano ha vivido ahora los puede tocar también a ellos. Ser un pueblo sacerdotal, hermanos, para nosotros tiene que ser un gran privilegio. Ser un pueblo sacerdotal significa simple y llanamente lo que ya señalaba el Papa Juan Pablo II, una invitación a escalar las más altas cimas de la santidad, de la felicidad. Nosotros tristemente solemos asociar ese término santidad con una vida solitaria, huraña, pero realmente no es así. Santidad hace alusión al destino último del hombre, que es ser feliz. Ser santo significa ser feliz. Y yo soy santo porque soy capaz de ver las cosas desde una perspectiva distinta. Sin esta base, que es la de ser un pueblo sacerdotal, si nosotros no comprendemos que Dios nos convoca para ser santos, para ser felices, si no comprendemos que Dios nos convoca para que seamos luz en medio del mundo, no lograremos comprender la razón por la cual Dios quiere ofrecérsenos para un encuentro personal en cada acción sagrada. Gracias a ustedes por compartir con nosotros este espacio. Le pedimos a Dios que nos conceda su sabiduría y su perseverancia para poder hacer vida, para poder encarnar estas sencillas enseñanzas en nuestra vida, y ya nos veremos la próxima semana. Anamnesis, liturgia que se hace vida.